Bueno, pues quiero agradecer primero a Interacoustics por la invitación, por supuesto a Luis Rosas y obviamente a la doctora Alejandra Gutiérrez por esta gentil invitación para estar esta mañana con ustedes. Por supuesto, gracias a todos los que están conectados nos están dando parte de su sábado para aprender algunas cosas, para reflexionar otras, que creo que es uno de los puntos importantes de esta plática. Ya vamos a ver por qué. Y bueno, el punto es platicar un poco acerca del protocolo actual para detección temprana de hipoacusia. Tal vez el título les resulte un tanto, pues no sé, controversial tal vez, ¿no? No voy a hablar de ninguna manera en contra del tamiz auditivo. El tamiz auditivo es una herramienta básica, fundamental, importantísima, pero sí voy a tratar algunos aspectos que vamos a ver que son también muy importantes acerca de cómo se conceptualiza en la actualidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Hace un tiempo me encontré con esta nota en una página de institución gubernamental. De hecho, fue en el 2022. Y en esta nota se habla acerca de que en un determinado hospital se adquirió un equipo de tamiz auditivo para hacer pues tamiz auditivo neonatal de intervención temprana, como le llamaron en ese momento. Una de las cosas que me llamó la atención es cómo ellos presentan esta herramienta, porque si se dan cuenta, estoy tomando ahí capturas de pantalla de esta página que está todavía en línea, y ellos hablan del tamiz auditivo como una herramienta en la cual en cuestión de minutos se obtiene un diagnóstico certero. Eso primero es lo que me llamó la atención. Y segundo, están utilizando el tamiz. Ellos mencionan que son pioneros en el uso de ese tamiz y que además se proyecta efectuar más o menos 30 estudios semanales en pacientes con alto riesgo de padecer pérdida auditiva. Esto, pues, son un par de cuestiones que me llamaron mucho la atención porque, pues, si recordamos la estadística de hipoacusia, pues son más o menos 3 de cada 1000 niños los que nacen con pérdida auditiva, y de todos los niños que nacen con pérdida auditiva, la mitad, pues, no tienen ningún factor de riesgo. Eso significa que si nosotros establecemos un programa o un estudio de tamiz auditivo en pacientes con alto riesgo, pues ya de inicio nos vamos a perder a la mitad de todos los pacientes que podrían tener pérdida auditiva, lo cual pues no me parece una cosa menor. Más allá de una crítica así tal cual, sí me gustaría reflexionar un poco acerca de qué concepto tienen a veces nuestras autoridades de salud y también las instituciones respecto de lo que es el papel del tamiz auditivo y si realmente estamos entendiendo bien cuál es el concepto de la detección temprana de hipoacusia, porque pues si bien el tamiz auditivo es una herramienta básica, inicial en el proceso de detección, pues la verdad es que tampoco podemos atribuirle propiedades que no tiene. Es un hecho que por lo menos en México cada vez vemos que más personal privado, sobre todo, adquieren equipos de tamiz auditivo. ¿Sí? Estoy hablando, por ejemplo, de los pediatras, algunos otorrinos, neonatólogos, etcétera. Eso no está mal de ninguna manera. Está bien tener más recursos para tratar de detectar pronto a la hipoacusia. El problema es cuando no se sabe exactamente hasta dónde llegar con lo que hacemos, ¿sí? Cuando lo único que se busca tal vez es pues tener un recurso para cobrarle más al paciente, hay que decirlo, de alguna forma, pero en realidad no sabemos exactamente qué hacer con aquellos pacientes que detectamos, porque cuando el niño pasa el tamiz, pues todo es alegría y felicidad. Pero cuando el niño no pasa el tamiz, a veces nos encontramos con que no saben qué hacer con ese paciente, no saben ni siquiera a dónde referirlo, no saben ni siquiera de la existencia del audiólogo, etcétera. En Estados Unidos, por ejemplo, está perfectamente aceptado que hay consultorios privados con personal no audiológico que puede realizar tamiz auditivo, pero tienen su normativa muy bien establecida y la verdad es que
En la Academia Americana de Pediatría tienen muchísima comunicación con el Comité Conjunto de Audición Infantil, por ejemplo, y sus normativas tienen que coincidir, deben tener cierto tipo de equipos, deben realizarlo en lugares con ciertas características acústicas, etcétera. Todo está normado, ¿no? Como debe ser. Hay reglas incluso, por ejemplo, en las que si no se le realizó tamiz auditivo al niño en el hospital, el primer tamiz no puede ser realizado en un consultorio privado, por ejemplo. Tiene que regresar, digamos, al hospital en cuestión para que se le haga ahí el primer intento de tamiz y de ahí, si es el caso, derivarlo después a otro lugar. Pero esa normativa tiene su porqué, a pesar de que ellos asumen que las cosas se hacen bien, pues también dan cierto lugar a tener formalidad en cuanto a los procesos, ¿no? Y es importante todo eso. En México crece el número de equipos de tamiz auditivo, pero la verdad es que a veces me cuestiono un tanto si está creciendo en la dirección adecuada o simplemente está aumentando el número de equipos de tamiz, pero no nos está realmente dejando algo, porque no hay una estadística, por ejemplo, global de pacientes en general, no solamente institucionales. Ya, digo, ya con que hubiera institucionales sería muy bueno. Tampoco la hay, pero tampoco de pacientes privados. Es decir, no hay un sistema en México que globalice tanto institucionalmente como de forma privada, en la medicina privada, qué es lo que ocurre con los pacientes que se detectan o que incluso no se detectan temprano, sino tarde. Eso nos lleva a que no haya una idea clara de qué es lo que está pasando en México con las cifras de pacientes con hipoacusia. Y esto de alguna manera es preocupante, porque el hecho de tener una mayor cantidad de gente haciendo tamiz, pues realmente no nos garantiza que esto redunde en un mayor bienestar para nuestros pacientes. Deberíamos primero, pues, como los audiólogos, como responsables de esa área, pues tomar tal vez la batuta y ponernos de acuerdo con los pediatras, con los neonatólogos, con los otorrinos e informarles, ¿no? ¿Para qué sirve cada cosa? En este caso, tenemos que hablar de que, pues, el tamiz auditivo, por definición, pues, es un estudio que se aplica sistemáticamente y que sirve para separar de un gran número de individuos a aquellos que posiblemente cuenten con una condición determinada. En este caso, pues estamos hablando de hipoacusia. Pero cuando hablamos de posiblemente, pues hablamos de eso, de una posibilidad, de un riesgo, de una sospecha de que exista hipoacusia. No estamos hablando de un diagnóstico. ¿Qué implicaciones tiene esto? Primero, pues que es un estudio de aproximación. Es el primer estudio con el cual los audiólogos contactamos con el sistema auditivo de un paciente desde un punto de vista formal. En segundo, no es un estudio diagnóstico y podría parecer una tontería esto que estoy diciendo, pero la verdad es que yo he recibido pacientes que solicitan adaptación de auxiliares auditivos porque no pasaron el tamiz, brincándose absolutamente todo el proceso diagnóstico formal y eso pues no está bien. Entonces, hay que recalcar esto a las personas que están realizando tamiz. No es un estudio diagnóstico, no se le puede decir a una mamá o a un papá cuyo niño no aprobó el tamiz, no se le puede decir que el niño es sordo, ¿sí? De inicio. Hay todavía que hacer una gran cantidad de procedimientos para llegar a una conclusión, para ver si en realidad hay pérdida auditiva o no. ¿Sí? Por lo tanto, si no sirve para dar un diagnóstico, pues tampoco nos sirve para establecer un tratamiento como tal. Y además, algo muy importante que a veces se olvida, sobre todo a nivel institucional, es que un programa de estos requiere de todo una estructura posterior, no solamente para el diagnóstico, sino para el manejo. Hay alguna normativa desde que se comenzó a hacer el tamiz auditivo en Estados Unidos hace muchos años, en donde uno de los requisitos era, bueno, vas a establecer un programa de tamiz auditivo, perfecto, pero tienes que tener necesariamente un programa de seguimiento posterior a los pacientes. Es decir, debes tener la forma de tratar a aquellos pacientes que detectes. No puedes establecer un programa de detección temprana
si no tienes el sustento para ayudar a los pacientes que detectes. No puedes simplemente decirle, señora, sospecho que su hijo es sordo porque no pasó el tamiz y pues busque por otro lado a ver a dónde va a encontrar respuestas, ¿no? O yendo un poco más lejos, tampoco se vale decirle, señora, ya hicimos los estudios, su hijo es sordo, vaya a buscar a ver a dónde le donan aparatos o a ver a dónde hace algo porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ofrecerle, ¿no? Eso desde el punto de vista ético, pues es bastante cuestionable incluso. Y desgraciadamente vemos que en nuestro país pasa frecuentemente a nivel institucional también. Hay que mencionar que el concepto actual de detección temprana pues ha ido cambiando a lo largo de los años, hasta el 2007, hasta el 2019, antes del 2019, el Comité Conjunto de Audición Infantil manejaba pues la regla de tamiz auditivo antes del mes, adaptación de auxiliares, perdón, diagnóstico antes de los 3 meses y adaptación de auxiliares auditivos antes de los 6 meses. Entonces, esto ha cambiado y ha cambiado en función de que nos hemos enterado cada vez más de las repercusiones en el neurodesarrollo de los pacientes que no son detectados y habilitados a tiempo y que tienen pérdida auditiva. Esto ha llevado a que en el último documento de postura del comité en 2019 se ha cambiado, ya no es 136, sino que es ahora un mes, es decir, tamiz auditivo antes del mes, diagnóstico completo antes de los 2 meses y el inicio de la habilitación auditiva que ya no es antes de los 6, sino antes de los 3 meses. Obviamente se menciona que en el caso de que no se pudiera cumplir con estos tiempos, pues podría mantenerse el 136, pero lo ideal es actualmente esto, ¿no? Y si tomamos en cuenta que cada vez los pacientes en el mundo, no en México, pero sí en el mundo, tienen un mayor acceso, por ejemplo, a recursos como el implante coclear y que la edad de implantación está disminuyendo cada vez más, pues esto toma mucha relevancia, el apurarse para tener un diagnóstico certero, concreto, antes de los 2 meses para establecer adaptación de auxiliares auditivos a los 3 meses y a lo mejor a los 6, 7 meses plantarlo, ¿sí? En el mejor de los casos en los países que tienen esta posibilidad. Entonces, bueno, esto ha cambiado bastante, está evolucionando y detección temprana, cuando hablamos de este concepto en la actualidad, pues hablamos de esto que les presento, ¿no? Hay que mencionar una cosa y quiero preguntar, ¿es lo mismo tamiz auditivo que detección temprana? Y vamos a verlo a continuación, porque a veces se toma como un sinónimo, ¿eh? Y se dice, estoy haciendo tamiz auditivo, ergo estoy haciendo detección temprana. Y en realidad vamos a ver que esto no es necesariamente es así. Y quisiera preguntar, ¿qué ocurre si realizo un registro de emisiones otoacústicas en modo tamiz y en forma sistemática a pacientes de más de 6 meses de edad? Es decir, reúno pacientes de 10 meses de edad y a todos les hago tamiz auditivo con emisiones otoacústicas o incluso con potenciales auditivos en modo de tamiz de forma sistemática y cada día voy aplicando esto a pacientes de más de 6 meses. Primera pregunta, ¿estoy haciendo tamiz? Pues sí, sí estoy haciendo tamiz porque estoy aplicando un estudio sistematizado, un procedimiento que es rápido, no invasivo, que me da una respuesta inmediata, etcétera, ¿no? Y que me establece la posibilidad de que esos pacientes pudieran tener un problema, ¿sí? El punto es, ¿estoy haciendo detección temprana con ese tamiz? Pues no, porque las edades a las cuales yo lo estoy haciendo ya no se consideran dentro del protocolo de detección temprana. Entonces, estoy haciendo tamiz, pero no estoy haciendo detección temprana. Y eso es muy importante porque eso me desliga a un concepto del otro. Y por el contrario, ¿qué ocurre si realizo un registro de potenciales auditivos de tallo cerebral de frecuencia específica, emisiones otoacústicas en modo diagnóstico, impedanciometría, obviamente incluyendo timpanometría con tono de 1000, reflejos estapediales también en tono de 1000, a un paciente de un mes de edad y encuentro hipoacusia profunda bilateral, ¿sí? Ojo, el paciente tiene un mes de edad y ya estoy diagnosticando la hipoacusia. ¿Estoy haciendo tamiz? No, no estoy haciendo tamiz porque los estudios que utilicé no son estudios ni rápidos, ni sencillos, ni que todas las características que debe tener un estudio de tamiz auditivo. Los parámetros que utilicé no son de PASA y RIFER, ¿sí? Estoy utilizando estudios diagnósticos, entonces no estoy haciendo tamiz, pero ojo,
sí estoy haciendo detección temprana. Entonces, esto pues termina por desligar un poco el concepto a veces tan automático que tenemos de tamiz auditivo sinónimo de detección temprana. No necesariamente es lo mismo. Y eso nos abre la ventana a pensar que todo este concepto depende mucho de cómo lo manejemos y que es importante tener bien firmes los conceptos precisamente acerca de todo esto y no atribuirle a los estudios una propiedad que no tienen. El hacer tamiz auditivo no es sinónimo de hacer detección temprana y puede hacerse detección temprana de hipoacusia sin realizar tamiz auditivo, pero obviamente esto me va a costar más trabajo, más tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí? En vez de, si nacen en el hospital 30 niños al día y yo les hago tamiz auditivo, pues estoy ahorrando un montón de tiempo y estoy quedándome solamente con aquellos que pudieran realmente tener un problema y los agendo para cuando sea pertinente para hacer un estudio diagnóstico. Imagínense tener que hacer estudio diagnóstico todos los días a 30 bebés. Obviamente eso no costea. Entonces el papel del tamiz auditivo es cuando toma una relevancia importante porque está diseñado para hacer una aproximación audiológica a un montón de pacientes, a un número muy grande de pacientes. Y de ese número, pues separar a los que posiblemente sí tengan esa condición. Ahora, también hay que mencionar, no todo es tamiz auditivo neonatal. Neonatal viene pues de neonato y un neonato por definición es un paciente que tiene de 30 días de vida para abajo, ¿sí? Si se hace después de los 30 días ya no se considera tamiz auditivo neonatal por razones obvias, pero también hay otros tipos de tamiz, ¿sí? Y hay tamiz que se puede establecer en adultos con cierto número por ejemplo, de frecuencias audiométricas o con reflejos estapediales, o tenemos el tamiz escolar, que también es muy útil, obviamente, en pacientes con edad escolar, etcétera. En este caso me refiero exclusivamente al tamiz auditivo neonatal. Uno de los problemas más comunes es que a veces se asume que se puede hacer detección de hipoacusia simplemente mediante el tamiz auditivo. Repito, el tamiz, al no ser un estudio diagnóstico, simplemente nos habla de la sospecha de la existencia de hipoacusia. Es decir, si mi paciente no pasa el tamiz, yo sospecho que podría haber un problema, pero no estoy asegurando ni su presencia, ni su grado, ni su tipo. Ojo. Luego entonces, no estoy detectando hipoacusia cuando el paciente no aprueba el tamiz auditivo. Estoy sospechando la posibilidad de hipoacusia de algún tipo y algún grado, ¿sí? ¿Cuándo detectamos hipoacusia? Pues cuando estamos seguros de su existencia a través de herramientas apropiadas para la edad y condiciones del paciente, es decir, hasta que hacemos ya un diagnóstico. Pero aún en estas circunstancias, todavía podemos y debemos, de hecho, ir más lejos. ¿Y a qué me refiero con ir más lejos? Y aquí les quisiera preguntar también otra duda, no sé si alguna vez se lo hayan preguntado. ¿Es en realidad la hipoacusia un diagnóstico? El CIE-10 pues nos dice que sí lo manejan como un diagnóstico, ¿sí? La hipoacusia está catalogada como un diagnóstico, pero hay que mencionar que es un diagnóstico parcial, que requiere necesariamente un apellido para ser útil. Es decir, el hablar de hipoacusia simplemente para quienes nos dedicamos a la audición y sus problemas, la verdad es que la hipoacusia la podríamos incluso nosotros reducir a un síntoma, porque la hipoacusia es un síntoma, ¿sí? Que se ha tomado como diagnóstico, pues tiene varias aristas ahí que hay que considerar. Y es válido tomarlo como un diagnóstico siempre y cuando sea un diagnóstico parcial, porque para mí como audiólogo, pues no me sirve demasiado el hecho de que me digan que un paciente tiene hipoacusia. Y les pongo un ejemplo. Si les digo que tengo un paciente masculino de 5 meses de edad que presenta umbrales estimados por potenciales de frecuencia específica, con promedio correspondiente a hipoacusia moderada bilateral, y les pregunto qué tratamiento es el indicado, ¿ustedes qué piensan acerca de esto? Seguramente estarán pensando ahorita, bueno, pues es que necesito más datos. Yo les diría, bueno, pero pues yo ya les estoy dando el diagnóstico, ¿por qué necesita más datos? Pues porque el grado de hipoacusia es solamente un dato de muchos
que podemos obtener de un sistema tan complejo como el auditivo, pero no es lo único que me interesa, ¿sí? El tener hipoacusia de ninguna forma así tal cual, como hipoacusia moderada bilateral, sin otro tipo de datos, sin saber si es conductiva, si es neurosensorial, si es neural, si es central, pues no me sirve para gran cosa, porque pues una hipoacusia moderada me la puede dar desde una autoesclerosis hasta una lesión coclear, hasta un paciente con neuropatía auditiva, etcétera. Y todos ellos podrían tener hipoacusia moderada, ¿sí? Entonces es importantísimo establecer un diagnóstico topográfico, dada la complejidad del sistema que estudiamos. Esto significa que pues tengo yo que clasificar primero a la hipoacusia en estos 4 tipos que estoy poniendo como ejemplo y posteriormente, de acuerdo a eso, enfocarme a saber si el problema está en oído externo, en oído medio, en oído interno, en octavo par, en tallo cerebral, si está debido a una lesión a nivel subcortical, si es un problema en la corteza auditiva, etcétera. Porque definitivamente el manejo que voy a dar va a variar radicalmente dependiendo de dónde esté el localizado el problema. Una vez que hacemos eso, pues podemos entonces ponerle nombre y apellidos a la patología en cuestión. Es decir, podemos entonces establecer un diagnóstico nosológico, ¿sí? Ponerle nombre. Eh, el problema es que no podemos establecer un diagnóstico nosológico si antes no se ha establecido el diagnóstico topográfico. Y no podemos tener un diagnóstico topográfico si no hemos estudiado las porciones pertinentes del sistema auditivo en cada caso particular, ¿sí? No se puede simplemente ver de manera global. Es por eso que, bueno, los audiólogos nos dedicamos a medir cosas, medir es nuestro trabajo, porque nos pasamos la vida midiendo impedancias, compliancias, presiones, latencias, amplitudes, intensidades, anchos de pulso, frecuencias, rangos dinámicos, umbrales, porcentajes, volúmenes de cavidad, áreas bajo las curvas, absorbancia, reflectancia, respuestas a estímulos acústicos o estímulos eléctricos con distintas tasas de estimulación a diferentes frecuencias y con distintos tipos de filtros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Medimos un montón de cosas y todo eso lo traducimos a números. Nosotros, aunque me parece curioso que algún audiólogo diga que no le gustan las matemáticas o la física, porque en realidad vivimos de aplicar las matemáticas y la física, ¿sí? Pero tenemos un pequeño problema. La audición es un fenómeno extremadamente complejo en el cual intervienen estructuras tanto periféricas como centrales, cuyo fin es captar, transmitir, amplificar, codificar, conducir, modificar, recodificar, descodificar, asociar y además crear conceptos en nuestra mente a partir de cambios en la presión de moléculas de aire que nos rodea, producidas por la vibración de un cuerpo. Es decir, estamos hablando de un fenómeno absolutamente complejo, que a veces le quitamos crédito por el hecho de que es un fenómeno completamente involuntario, ¿sí? Es decir, nosotros escuchamos desde antes de nacer, desde que estamos en el vientre de la mamá, hasta que nos morimos y no necesitamos realmente hacer nada para escuchar. Nuestro sistema auditivo se ocupa absolutamente de todo y hace absolutamente todo el trabajo por nosotros. Simplemente nos dedicamos nosotros a percibir aquello que está en el ambiente cuando hay variación en la presión de las partículas de aire a nuestro alrededor. Este fenómeno del cual hablamos es tan complejo que tenemos que estudiar cada parte del sistema encargado de producirlo, ¿sí? Esa idea de que escuchamos con los oídos, pues sabemos que está ya muy, muy fuera de tiempo desde hace ya muchos años, ¿sí? Y el hecho de que entendamos que escuchamos con el cerebro tiene muchas implicaciones, porque el cerebro no es solamente una estructura, está formado por un montón de estructuras que cada una le aporta algo a ese mensaje proveniente de los oídos. Entonces nosotros tenemos que estudiar cada parte del sistema encargado de producir esto. Y cada parte además debe ser estudiada por separado. Para estudiar cada parte del sistema auditivo, pues tenemos herramientas pues electrofisiológicas, imagenológicas, psicoacústicas y el estándar de oro, o el gold standard en estudios de audición, pues sigue siendo la audiometría tonal, que es un estudio además subjetivo, en el cual ya nos tenemos que meter en cuestiones psicoacústicas, es decir, el paciente tiene que realizar una interpretación con su sistema auditivo central
para darnos una respuesta, para decirnos sí estoy escuchando, o estoy escuchando bien o mal, o etcétera. Para hacer detección temprana de hipoacusia, necesitamos utilizar exclusivamente estudios objetivos. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de bebés de menos de 3 meses. En ese sentido, nosotros no podemos utilizar estudios subjetivos ni para diagnóstico ni para seguimiento inicial. Y tenemos que traducir el funcionamiento de un sistema complejísimo a números, ¿sí? Tenemos que buscar medir funciones, obtener una cifra y esa cifra darle un papel suponiendo cómo debería estar funcionando una estructura biológica a partir de esos números que estoy obteniendo, ¿sí? Entonces, esto evidentemente no se trata de hacer todos los estudios a todos los pacientes. En realidad es muy mala idea el tener un protocolo en el que paciente que me llegue, paciente al que le hago absolutamente todo, porque voy a estar perdiendo un montón de recursos económicos, recursos materiales, humanos, ¿sí? Voy a hacer desplazarse al paciente para hacer estudios innecesarios, voy a prolongar mis tiempos de agenda, etcétera, ¿no? Eso la verdad es que no debería ocurrir, no nos muestra una falta de criterio tremenda, ¿no? Como estrategia. Y el primer contacto que tenemos con estos pacientes neonatos, pues evidentemente es el tamiz auditivo, ¿sí? Y es el primer estudio que utilizamos y que es un estudio objetivo. Ahora, ¿qué es lo que marcan las guías clínicas cuando aplicamos todas estas herramientas que en la actualidad tenemos para obtener un diagnóstico a final de cuentas, que es lo que me interesa, y que eso me dé pauta a que pueda dar un seguimiento? Primero, el tamiz auditivo, hay ciertas reglas para aplicarlo. Evidentemente tiene que realizarse antes de que el recién nacido sea egresado. Hay muchas publicaciones que nos hablan acerca de la falta de seguimiento de los pacientes una vez que ya fueron dados de alta. Y quienes nos dedicamos a esto, la verdad es que lo hemos experimentado pues todos los días. Cuando el paciente se va del hospital sin haberle realizado el tamiz, la verdad es que ya no tenemos la seguridad de que regrese en algún momento para hacerlo, sobre todo si este paciente tiene un buen desarrollo, tiene buena salud, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ser realizado antes de que se egrese. Si es mediante potenciales auditivos, el tamiz, pues puede hacerse desde antes de las primeras 24 horas de vida, pero si es mediante emisiones otoacústicas, se prefiere hacer el tamiz después de las primeras 24 horas de vida, pues por el riesgo que tenemos siempre de tener líquido en el oído medio en un bebé que acaba de salir del vientre materno. Entonces, esa presencia de líquido en oído medio puede hacer que el paciente no apruebe un tamiz auditivo con emisiones otoacústicas y eso pues obviamente nos va a traer repercusiones importantes. Entonces, se tiene que hacer antes de ser egresado. Puede utilizarse el registro tanto de emisiones como de potenciales. Cuando es necesario repetir antes del alta porque el paciente no pasó el primer intento, pues se puede utilizar la misma tecnología utilizada en ese primer intento, pero también hay protocolos que sugieren que se utilice otro estudio distinto para tamizar una segunda ocasión. Es decir, si en la primera ocasión utilicé emisiones otoacústicas y no aprobó, podría usar un segundo intento con potenciales auditivos de tamiz para ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Si se usó emisiones otoacústicas, algunas guías sugieren que se utilice preferentemente potenciales, aunque, insisto, también es válido que sea con el mismo estudio inicial. Si se usó emisiones otoacústicas y falló y después pasa con potenciales, se considera aprobado, pero hay que tener aquí la conciencia de que las emisiones son más sensibles a las pérdidas auditivas superficiales que los potenciales. Y hay algunos estudios que nos hablan de que pacientes que no pasaron emisiones otoacústicas y después pasaron potenciales auditivos y después se les hace un estudio diagnóstico, salen con hipoacusia superficial y eso lo estamos perdiendo de alguna forma. Entonces hay que tener este criterio, ¿no? Esto es lo que mencionaba hace un momento. Levitt y colaboradores en 2015 encontraron
que 42%, o sea, casi la mitad de pacientes que aprobaron mediante potenciales, pero no aprobaron mediante emisiones otoacústicas, resultaron con umbrales auditivos superiores a 45 decibeles en estudios posteriores. Esto es de llamar la atención, porque esto significa que, bueno, pues no puedo simplemente confiarme de que como pasó el tamiz con potenciales, aunque no haya pasado con emisiones, todo va a estar bien, ¿sí? Siempre hay que dar lugar a la duda, ¿sí? De que hubiera algún problema una vez que no aprobó el tamiz por cualquiera de los métodos. Y bueno, nos cambiamos al otro lado. ¿Qué ocurre si pasa las emisiones, pero no pasa los potenciales? Bueno, pues ahí tengo un motivo de preocupación porque tendría que descartar la posibilidad de una neuropatía auditiva, ¿sí? Entonces, bueno. Las guías clínicas dividen en dos a los pacientes a los cuales se les aplica el tamiz auditivo. Pacientes sin factores de riesgo y pacientes con factores de riesgo. Hay que recordar que en un programa actual que debería ser un tamiz auditivo universal, es decir, a todos los pacientes que nazcan en una instalación hospitalaria tengan o no tengan factores de riesgo, se les tiene que realizar el tamiz auditivo, ¿sí? ¿Cuándo se considera universal? Pues cuando logramos tamizar a más del 95% de los pacientes de una población en un hospital, ¿sí? Más del 95%. Si tiene menos del 95%, pues no se considera universal. Entonces, bueno, en los pacientes de ese programa de tamiz universal, pero que tienen factores de riesgo, pues se sigue un protocolo muy específico, ¿sí? No tienen ningún factor de riesgo, el embarazo estuvo bien, la mamá está en buenas condiciones, tuvo un Apgar apropiado, etcétera. Bueno, si pasa el tamiz, entonces damos de alta al paciente, no hay nada más que hacer. Pero si no pasa el tamiz, se tiene que repetir horas después. ¿Cuántas horas? No se especifica en las guías clínicas, pero pues las horas suficientes como para dar un tiempo razonable de que se resuelva cualquier problema que hubiera presentado en el primero, pero antes de ser dado de alta. Ojo, ¿sí? Entonces, en el segundo intento que se realiza antes de ser dado de alta, vemos qué ocurre. Si no pasa el tamiz en este segundo intento, entonces se puede citar a un tercer intento lo antes posible, pero ya como externo, siempre y cuando sea antes del mes de edad. Ese es el único requisito. Lo puedo hacer al siguiente día, la siguiente semana, etcétera, pero siempre dentro del primer mes de edad. Esto en el caso de que no haya aprobado. Si pasó el tamiz en el segundo intento, pues lo dejamos en paz. No hay ningún problema con eso, ¿sí? En el tercer intento, que se realiza ya como paciente externo, pero antes del mes de edad, si no pasa nuevamente el tamiz, pues se refiere a estudio diagnóstico ya directamente con el audiólogo. Esto es bien importante porque en ocasiones, lo vemos muchas veces en nuestro medio, por lo menos en México, no pasa el tamiz y entonces pues como que se asustan un poco, pero le dan cita al mes y no vuelve a pasar el tamiz y entonces siguen un poco más asustados y le dan cita a los 2 meses y no vuelve a pasar el tamiz y le dan cita a los 3 meses y así se la llevan, ¿sí? Perdiendo el tiempo durante meses esperando quién sabe qué cosa, ¿no? Porque ya el tamiz dijo que pues algo andaba mal y que había una sospecha de hipoacusia. Es un problema cuando se enfoca desde este punto de vista, porque en realidad el tamiz solamente nos está estorbando para hacer un estudio diagnóstico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y esto es de lo que hay que enterar a los profesionales que no son audiólogos y que tienen tamiz auditivo en sus centros, ¿sí? No se puede estar haciendo estudios repetidamente. De hecho, en las guías clínicas se menciona que el riesgo de obtener un PASA que sea falso aumenta con cada intento que uno hace cuando ya no debería de hacerse ningún intento, es decir, cuando ya es un hecho que debería mandarse a un estudio diagnóstico. Por otro lado, si el paciente sí tiene factores de riesgo y pasa el tamiz cuando se lo hacemos estando hospitalizado, pues se le da de alta temporal, pero se cita normalmente a los 9 meses, aunque vamos a ver que hay algunas excepciones a esto, para estudio diagnóstico con el audiólogo, ¿sí?
Una vez que ya se da de alta temporal, pues se vigila obviamente que el paciente asista a su cita cuando se le da para el diagnóstico. Y nos van a preguntar, bueno, pues si ya pasó el tamiz, ¿por qué se cita estudio diagnóstico? Bueno, pues porque siempre hay los factores de riesgo implican la posibilidad de que exista hipoacusia de inicio tardío, es decir, que al inicio de la vida del paciente todo esté bien, pero que meses después pudiera presentar una disminución de la agudeza auditiva, es decir, un aumento en los umbrales de audición, y eso lo tenemos que medir. El riesgo en más o menos tiempo está establecido, depende del factor de riesgo, y hay una tabla que voy a presentar más adelante que nos habla respecto de cuándo citar a los pacientes para esto, ¿sí? Si no pasa el tamiz, ese paciente con factores de riesgo se repite horas después antes del alta hospitalario. Aquí se sugiere con mayor fuerza, digamos, el considerar el cross-check con otro método de tamiz para el segundo intento. Algo que mencionábamos antes, que puede ser como algo opcional en los pacientes que no tienen factores de riesgo, pero que sí empieza a tener como que un factor un poco más relevante en los pacientes que tienen factor de riesgo. Si no pasa el tamiz en la segunda vez, cuando uno está hospitalizado, se cita a un tercer intento antes del mes de edad. Es decir, aquí el protocolo es muy parecido a los pacientes que no tienen factor de riesgo. Si no pasa el tamiz antes del mes de vida extrauterina, se refiere al audiólogo a estudio diagnóstico. Estamos hablando antes del mes de vida. En el caso de los bebés que aprobaron el tamiz, pero cuentan con factores de riesgo, ¿cuándo los cito? Bueno, aquí hay tablas respecto de eso, porque no se sigue el mismo protocolo con todos, porque evidentemente hay mayor riesgo de hipoacusia más o menos cerca de cuando el paciente es dado de alta, dependiendo del factor de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si él tiene una historia familiar o pérdida auditiva progresiva de inicio temprano, etcétera, o de inicio en la infancia, pues el seguimiento se le da aproximadamente a los 9 meses, ¿sí? Es lo que se sugiere actualmente. Si estuvo en cuidados intensivos durante más de 5 días como único factor de riesgo, a los 9 meses. Si tuvo hiperbilirrubinemia con exsanguino transfusión, a los 9 meses. Si hubo administración de aminoglucósidos por más de 5 días, a los 9 meses, etcétera. Pero hay otros en donde se sugiere no más de 3 meses, ¿sí? Es decir, a los 3 meses o no más de 3 meses se tiene que citar. Cuando ha habido, por ejemplo, ventilación asistida, ¿sí? Cuando hay un diagnóstico de citomegalovirus, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay otro tipo de problemas, por ejemplo, herpes, varicela, etcétera, meningitis o encefalitis, no más de 3 meses para la cita, etcétera. Es decir, esto se tiene que considerar dependiendo de la posibilidad de que ese factor de riesgo me provoque hipoacusia en determinado tiempo, ¿sí? Entonces, hay otros, por ejemplo, el Zika, que no estaba contemplado en las guías clínicas anteriores. Aquí se habla, por ejemplo, de un mes, ¿no? Para dar seguimiento a los pacientes. Entonces, uno debe estar muy consciente de qué tomar en cuenta dependiendo de cada factor de riesgo. Una vez que se ha dado de alta el paciente, hay una cifra que llama muchísimo la atención, porque en Estados Unidos, que se encargan de registrar absolutamente todo, 1 de cada 3 niños que no aprobó el tamiz durante el internamiento no recibe seguimiento apropiado una vez dado de alta. Esto es una cifra realmente enorme. Estamos hablando del 33.33% de los pacientes, 1 de cada 3, ¿sí? No siguen, no se les da seguimiento aún con el tamiz auditivo no aprobado, es decir, con un riesgo ya establecido, válido, de que ese niño pudiera tener algún grado de hipoacusia, ¿sí? En México, pues no tenemos cifras al respecto, pero la verdad es que esto también depende mucho de la institución en la que nos encontremos. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en el Hospital Infantil de México, donde laboro, los neonatólogos, la verdad es que están bastante sensibilizados al respecto, y cuando ellos ven que dan seguimiento a un niño que ya tiene a lo mejor 6 meses y revisan el expediente y se dan cuenta de que no ha recibido seguimiento
audiológico, a pesar de que no aprobó el tamiz, pues lo vuelven a mandar con nosotros, ¿no? Pero eso pues no ocurre en todas las instituciones. Hay que tomar en cuenta varias cuestiones cuando hablamos de tamiz auditivo. El tamiz con potenciales puede ser aprobado incluso cuando los umbrales están hasta 45 decibeles. El tamiz con emisiones puede ser aprobado incluso cuando los umbrales están hasta 30 decibeles. Es decir, el tamiz auditivo no me puede detectar a las pérdidas auditivas superficiales dependiendo de qué estudio yo utilice. Si hago tamiz con potenciales, perfectamente un paciente con hipoacusia superficial puede aprobarlo, ¿sí? Sin ningún problema. Si utilizo emisiones, pues el riesgo es un poco menor, pero si el paciente tiene umbrales en 25, 28, etcétera, podría también aprobar el tamiz auditivo con emisiones y no tener audición normal, ¿sí? Entonces, no se puede asegurar que el paciente tenga audición normal, aunque el paciente haya aprobado el tamiz, simple y sencillamente porque no estamos hablando de un estudio de audición, no estamos midiendo los umbrales, no es el papel del tamiz auditivo medir umbrales de audición. Hablando, ya pasamos del tamiz, y hablando de estudios diagnósticos en la detección temprana de hipoacusia, hay que comenzar primero con que el Comité Conjunto de Audición Infantil establece un cierto perfil que debe tener el audiólogo que se dedica a esto, ¿sí? Primero, se menciona que el audiólogo debe tener, pues uno, habilidades específicas. Es decir, que debe tener todo el entrenamiento necesario en tratar pacientes pediátricos, ¿sí? Y hay pacientes pediátricos, me refiero a pacientes realmente de menos de 3 años, ¿sí? Si hablamos de pacientes mayores de 3 años, pues hablamos no, a lo mejor no de audiología pediátrica, sino de audiología infantil, que es distinto, ¿sí? Los conceptos tienden a ser diferentes. Entonces, un paciente, un audiólogo que tenga realmente habilidades específicas con pacientes pediátricos, desde neonatos hasta los 3 años, con conocimientos específicos, no solamente de los protocolos, sino de los criterios clínicos que se tienen que aplicar para realizar ciertos estudios en determinados momentos, pero además debe tener acceso a todos los equipos y procedimientos utilizados para el diagnóstico en el paciente pediátrico, ¿sí? Es decir, debemos tener todas las herramientas necesarias para seguir aquellos protocolos en los cuales nos estamos basando, porque si no, pues ocurre que empezamos a hacer simplemente aquello, pues para lo que nos alcanzan los recursos que tenemos. Obviamente aquí hay algunas alternativas que son importantes, porque pues no en todos los centros, sobre todo en Latinoamérica, tenemos la posibilidad de contar con todos los recursos, ¿sí? Yo estoy hablando aquí de un ideal que se plantea en términos de la experiencia que establece un comité y hablando de lo ideal para conseguir realmente resultados positivos en términos de diagnóstico y de seguimiento. Pero, por ejemplo, si en mi centro no tengo, no sé, potenciales de estado estable, pues lo que puedo hacer, si definitivamente no hay manera de adquirirlo, pues es establecer contacto con otros centros que sí lo tengan para hacer redes clínicas en donde pueda yo enviar a mis pacientes y que una vez que les hayan realizado dicho estudio, me lo regresen para que yo pueda dar el seguimiento. Es decir, siempre hay alternativas para poder cumplir con todo esto, ¿no? Lo que no está bien es decir, bueno, como no tengo timpanometría de alta frecuencia, pues no se la aplico y pues simplemente me privo y privo al paciente de tener esa información. Y entonces doy un manejo con un diagnóstico incompleto. Eso es lo que no está bien. Y por último, que aplique protocolos basados en evidencia, como los protocolos en los cuales pues, basamos nuestra práctica diaria. Hay que recordar que pues, la experiencia clínica que uno va adquiriendo pues, es válida, es muy valiosa, pero mientras no esté publicada, pues la verdad es que no sirve para mucho. Nosotros tenemos que basarnos en evidencia publicada para tomar acciones y sustentar nuestras acciones respecto del manejo de un paciente. ¿Qué indican las guías clínicas? Pues que los potenciales auditivos de tallo cerebral son el registro de estos potenciales son el primer estudio de contacto para diagnóstico, ¿sí? Ojo, no confundir con el registro de potenciales que utilizamos para tamiz auditivo, porque también hay tamiz auditivo con potenciales auditivos, aunque lo que estamos midiendo son cosas radicalmente distintas.
porque en unos potenciales para tamiz no buscamos umbral, así de sencillo. En los potenciales de tallo cerebral de diagnóstico, sí buscamos un umbral de audición, ¿no? Este estudio, el de los potenciales, pues es considerado el gold standard para la estimación de umbrales auditivos cuando el paciente no colabora para una audiometría. Ojo, ¿sí? Pero para el tipo de población que manejamos, que es menores de 3 meses, pues obviamente no van a cooperar para una audiometría de ningún tipo, ¿no? Entonces, hay que mencionar que el registro de potenciales no es un estudio de audición, es simplemente un registro electrofisiológico de la respuesta del sistema auditivo a un estímulo acústico. Es decir, lo único que estoy buscando ahí es a qué cantidad de estímulo, a qué intensidad de estímulo empiezo a obtener una sincronización suficiente de las fibras de la vía auditiva a nivel de tallo cerebral como para reflejar eso en la pantalla de mi computadora como un componente bioeléctrico, ¿sí? Eso, pero de ahí a decir que es un estudio de audición, no, no es un estudio de audición. La verificación de la audición, es decir, ya lo que tiene que ver con percepción, tiene que llevarse a cabo mediante estudios con respuestas condicionadas. Solamente los estudios audiológicos con respuestas condicionadas se consideran estudios de audición. Todos los electrofisiológicos no cumplen con esa condición. Hay que considerar algunos puntos respecto de esto. El registro inicial debe incluir potenciales auditivos de tallo cerebral de frecuencia específica mediante tone burst, ¿sí? Que esto se considera el estándar de oro. Debe incluir potenciales mediante clics, pero no como un primer lugar, sino como un segundo lugar, ¿sí? Los potenciales de clics pues nos van a proporcionar el umbral en frecuencias altas, principalmente cercanas a 4000 Hz, y también en caso de no encontrar respuesta en tone burst, me pueden servir para búsqueda de microfónica coclear, pero hasta ahí, ¿sí? En nuestro país, en México, sigue siendo generalizada la idea todavía de que basta con hacer un estudio de potenciales por clics para obtener umbrales y generalizar ese umbral hacia todo el rango frecuencial, lo cual es incorrecto. También las guías clínicas sugieren realizar no solamente vía aérea, sino vía ósea, sobre todo en los pacientes en los que encontremos alguna deficiencia de umbral, ¿sí? Cuando hablamos de potenciales en las guías clínicas de todo el mundo, de donde ustedes me digan, no hablamos de potenciales por clics, hablamos de potenciales de frecuencia específica. Y esto tiene un porqué muy obvio, ¿sí? Algo mencionaba hace rato acerca de que pues, los potenciales por clic únicamente me dan un estimado del umbral en frecuencias cercanas a 4000 Hz. Pero si ustedes van con un audiólogo a hacerse un estudio audiológico, una audiometría, digamos, y entonces el audiólogo les hace la audiometría y les entrega una gráfica como la que les estoy mostrando en la pantalla y les dice, ahí tiene su estudio audiológico, pues ustedes van a decir, bueno, pues como que algo le falta a ese estudio audiológico, ¿verdad? Porque solamente me está dando los umbrales en 4000 Hz, pero ignoro completamente cómo estoy en 125, en 250, en 500, en 1000, en 2000 y en 8000. Por lo tanto, pues no es un estudio completo y tampoco es un estudio válido para dar un seguimiento, porque además de todo, ni siquiera me tomé la molestia de hacerle vía ósea, ¿sí? Cuando nosotros hacemos únicamente potenciales por clics, lo que estamos haciendo es esto. Le estamos entregando esa gráfica a nuestros pacientes y eso pues obviamente no me sirve absolutamente para nada. Hay otro tipo de estímulos que han tenido un papel importantísimo recientemente y que ya se mencionan en las guías clínicas como una alternativa viable para realizar los estudios diagnósticos, como pueden ser los C-CHIRP, ¿sí? Que nos ayudan, pues principalmente a obtener gráficas que tienen una amplitud mayor, digamos, incluso a intensidades inferiores. Esto obviamente hay que saber utilizarlo. Del lado derecho les estoy mostrando una gráfica de clics, de respuestas con clics a intensidades de 80, 60, 40, 20 y hasta 10 decibeles NHL. Y del lado izquierdo, el mismo paciente, pero en vez de utilizar clics, se utilizan C-chirp.
¿no? Y como podemos ver, pues la amplitud de la onda quinta pues tiende a ser mayor y eso facilita el hecho de reconocer a intensidades inferiores un umbral electrofisiológico, que eso es lo que hacemos, ¿no? Obviamente ahí los factores de corrección tienen que variar porque no son los mismos que con clics, y hay algunas salvedades que uno tiene que considerar también porque el hecho de que uno está acostumbrado a que la amplitud de la onda quinta vaya disminuyendo conforme va disminuyendo la amplitud, y es un fenómeno que a veces no se observa en los chirp. A veces hasta incluso vaya incrementos en la amplitud conforme vamos bajando la intensidad, y eso puede ocasionar cierta curiosidad, ¿no? En cuanto a los potenciales auditivos de estado estable, pues existe también la evidencia de su tendencia a sobre o subestimar los umbrales de audición cuando la audición es normal o cuando la pérdida auditiva es superficial. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Ya que existe evidencia insuficiente respecto de su precisión en la estimación de umbrales por vía ósea, también, pero en frecuencias bajas. Es decir, yo sé que es un estudio muy cómodo, es un estudio objetivo en el cual uno pone al paciente, se pone a buscar umbrales a veces por multifrecuencia, etcétera, pero las guías clínicas no indican su uso como un estudio inicial para el abordaje de un paciente. ¿Sí? Hay incluso la tendencia en algunos lugares a llamar a los potenciales de estado estable como una electroaudiometría. Y la verdad es que estamos ahí mezclando peras con manzanas cuando hablamos de electroaudiometría, porque una audiometría por definición es un estudio subjetivo que utiliza la psicoacústica para buscar umbrales, y por otro lado, un estudio electrofisiológico pues no busca umbrales mediante técnicas psicoacústicas, sino con técnicas electrofisiológicas, que son diferentes y que no siempre coincide el hecho de que se sincronicen las fibras para darme una respuesta con la respuesta psicoacústica, que está ya a niveles de percepción en áreas auditivas terciarias de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Las guías clínicas, repito, sugieren no iniciar los protocolos de estudio de nuestros pacientes con potenciales de estado estable por estas razones, ¿sí? Se sigue considerando a los potenciales auditivos de tallo cerebral de frecuencia específica con tone burst como el estándar de oro para esos fines. Obviamente la utilidad de los potenciales de estado estable para estimar umbrales en hipoacusia severa o profunda, pues de ninguna manera está a discusión. De hecho, son la herramienta más valiosa que tenemos para eso, pero también se puede realizar una determinación de umbrales en pérdidas auditivas severas e incluso hasta cierto grado de profundas con los potenciales de frecuencia específica. Es decir, si nosotros en nuestro centro tenemos potenciales de frecuencia específica con tone burst o con C-chirp y no tenemos potenciales de estado estable, podemos seguir utilizando los potenciales de frecuencia específica cuando encontramos pérdidas severas o profundas y tener un estimado muy cercano a los umbrales de audición para adaptar aparatos. O sea, no es absolutamente, no es que si no tengo potenciales de estado estable ya no puedo hacer nada en la vida, ¿sí? Hay que tener en cuenta todo esto. Por otro lado, se aconseja la realización de potenciales de estado estable a partir de la segunda semana de vida corregida, pues por situaciones del tamaño del conducto auditivo externo que es más pequeño en los recién nacidos, y eso implica que se concentre más el sonido y que aumente la intensidad relativa de ese estímulo, y también por cuestiones de maduración, podría haber mejoría de hasta 5 decibeles a partir de las 2 semanas de vida. Entonces no se sugiere hacer los potenciales de estado estable antes de las 2 primeras semanas de vida, pero después sí. Por otro lado, los protocolos de 40 Hz que sí utilizamos en estado estable para adultos despiertos no están indicados en los pacientes pediátricos, sino hasta después de los 5 años de vida. En los potenciales de estado estable, encontramos que la utilidad tiende a ser cada vez mayor en las nuevas generaciones de equipos porque están perfeccionando también los estímulos. También hay que decir eso, ¿sí? Aunque los potenciales de frecuencia específica siguen siendo el estudio de elección para iniciar el abordaje diagnóstico pediátrico, eso de acuerdo a las guías clínicas actuales. ¿Qué ocurre si yo tengo un paciente que no conozco su audición
y que le hago un estudio de potenciales de estado estable sin tener ninguna otra referencia, ¿sí? Podría ocurrirme esto que estoy mostrando en la pantalla, ¿sí? Eso es un estudio que me muestra que hay una caída en frecuencias altas, pero acuérdense que en los potenciales de estado estable son bastante inexactos para búsqueda de umbral cuando la audición es normal o hay pérdidas superficiales. Entonces, esto podría estarme subestimando los umbrales de audición en algunas frecuencias y sobreestimándomelos en otras. Si se cuenta, más bien si tenemos la posibilidad de hacer potenciales de frecuencia específica, pues yo le creo más a los potenciales de frecuencia específica cuando tengo pacientes con umbrales normales o de hipoacusia superficial que a los de estado estable. Si yo me encuentro con esto en unos pacientes, en unos potenciales de estado estable, yo no sé qué hacer porque a lo mejor encuentro que tiene emisiones autoacústicas presentes en todas las frecuencias y tiene reflejos estapediales presentes en todas las frecuencias y que el paciente no tiene ningún otro dato que me sugiera hipoacusia más que estos umbrales. Y entonces, ¿qué voy a hacer con él? ¿Sí? Entonces, a lo mejor me pone en un problema más que ayudarme a resolverlo. Pasamos al siguiente estudio, que es la timpanometría. Hay que mencionar aquí que frecuentemente cuando manejamos pacientes, sobre todo de riesgo, asumimos que cuando no pasan un tamiz auditivo es porque van a tener un problema neurosensorial. Pero hay estadísticas muy impresionantes que es importante tener en consideración. La hipoacusia neurosensorial sabemos que se puede presentar en 3 de cada 1000 recién nacidos, pero la hipoacusia conductiva se puede presentar en 17 de cada 1000 recién nacidos, de acuerdo a algunos estudios como los que estoy refiriendo en esto. Y en cuanto a los pacientes de unidades de cuidados intensivos, podemos presentar hipoacusia conductiva hasta en 37 de cada 1000 recién nacidos. Esto es un problema porque esto me está aumentando por mucho, sobre todo en los pacientes de UCIN, la cantidad de pacientes con hipoacusias conductivas que obviamente no van a aprobar el tamiz auditivo, ¿sí? De los pacientes que no aprobaron tamiz debido a patología conductiva, aquellos con derrame de oído medio presentan un riesgo elevado de pérdida auditiva persistente o fluctuante con umbrales auditivos promedios de 30 decibeles HL. Esto de acuerdo a un estudio muy extenso de muchos años del programa de audición infantil de Rhode Island en Nueva York. Entonces, esto ya me dice algo. Significa que hay autores que han documentado como Doyle que el 58% de niños, o sea, más de la mitad, con derrame de oído medio en las primeras 48 horas de vida, presentaron otitis media crónica durante el primer año, con umbrales excediendo los 25 decibeles HL en el rango de 1000 a 4000 Hz. Y uno podría decir, bueno, pues son 25 decibeles, ¿qué tanto puede ser? A lo mejor tiene 30 decibeles de umbral y pues a lo mejor no va a tener ahí repercusiones. Bueno, les estoy poniendo ahí del lado derecho la gráfica de lo que Jane Maddell ha llamado el string bean, que es como el ejote audiológico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque antes usábamos el banana speech, que bueno, corresponde más al área sombreada en gris, pero en la actualidad sabemos que para que una audición se considere óptima con fines de que nos garantice que el niño tenga todas las herramientas acústicas para desarrollar lenguaje oral, necesitaría estar en esa franja verde, los umbrales, para garantizarlo. Todo lo que no esté en esa franja verde, si bien cae todavía en el banana speech, eh, pues resulta que no es suficiente o no nos garantizaría que ese niño tenga un desarrollo auditivo normal o absolutamente normal. Hay deficiencia, o se habla de deficiencia con esto. Entonces, si nosotros tenemos a esta mitad de niños de la cual habla Doyle, que tuvieron derrame de oído medio en las primeras 48 horas de vida y que todo el primer año se la pasan escuchando con umbrales por arriba de 25 decibeles, pues esto sí nos implica un problema serio. ¿Sí? Hay algunos estudios que han seguido a pacientes que han tenido otitis media durante el primer año de vida y que a partir de los 9 o 10 años de vida se documenta que tienen algunos problemas de percepción
de discriminación de patrones acústicos finos en ambiente ruidoso, por ejemplo. Esto hay que tomarlo en consideración. Y uno podría, a lo mejor ustedes están pensando, no, pues es que no me suena que tenga yo tantos pacientes con derrame de oído medio, ¿no? Como dice la literatura. ¿Por qué a veces no tiene o no tenemos tantos pacientes como marca la literatura? Pues a lo mejor porque no hacemos timpanometría a todos nuestros pacientes de seguimiento de detección temprana de hipoacusia. Y eso es un problema muy serio, ¿sí? Las emisiones otoacústicas están ausentes en aproximadamente 70% de oídos con timpanograma anormal. Es decir, si el paciente tiene timpanogramas anormales, más de la mitad de los pacientes no van a aprobar el tamiz auditivo. Dado que es mucho más frecuente encontrar hipoacusia conductiva que neurosensorial en el neonato, como ya hemos visto, pues obviamente hay que pensar que deberíamos hacer timpanometría a todos nuestros pacientes, sobre todo que no han aprobado el tamiz auditivo, porque va a ser mucho más frecuente que encontremos niños con pérdidas conductivas que niños con pérdidas neurosensoriales. Ojo, incluso en los pacientes de cuidados intensivos. Para quienes usamos las emisiones como estudio de tamiz, la timpanometría con tono de 1000 Hz no debe faltar como estudio diagnóstico de primer contacto en aquellos que no hayan aprobado el tamiz, pues es más probable que el derrame de oído medio sea la causa a que sea una hipoacusia neurosensorial, de acuerdo a lo que reporta la literatura. De acuerdo con June, en 2003, en un estudio de egresados de USIN, que fueron 85 pacientes, perdón, el 37% de dichos pacientes presentaron timpanogramas anormales en un oído y 26% en ambos. ¿Sí? Hay que mencionar que la timpanometría de 226 Hz no sirve para menores de 9 meses. Necesariamente requerimos utilizar una timpanometría de 1000 Hz, es decir, de alta frecuencia. Y esta timpanometría de 1000 Hz pues tiene sus propios parámetros de interpretación. No podemos utilizar la clasificación de Yerger para timpanogramas de 1000 Hz. Hay que utilizar otras técnicas para su interpretación, que en realidad es mucho más sencilla la interpretación, pero la verdad es que, por lo que vemos, no todos los audiólogos están familiarizados con esto, y esto es fundamental, como nos estamos dando cuenta, ¿no? También existe la evidencia creciente de que hay algunos estudios, como la timpanometría de banda ancha, que miden la reflectancia de banda ancha para especificar la presencia de derrame en oído medio. Son estudios muy completos, son estudios que me dan un montón de posibilidades para evaluar a los pacientes, y se ha reportado mayor sensibilidad y especificidad para este estudio al compararlo con la timpanometría de alta frecuencia. Es decir, se está perfilando como un gold standard a futuro de todo esto. Hay que considerarlo también porque no solamente nos da información en un solo plano, sino en 3 planos diferentes, y esa información nos puede servir para tener un diagnóstico cada vez más preciso. Se está utilizando en neonatos, simplemente hay que buscar cuál es la estandarización de datos para saber cuándo es normal y anormal, pero es válido tener ya este tipo de cosas, ya se menciona en las guías clínicas actuales. Pasamos al siguiente estudio, que son los reflejos estapediales, que son una herramienta indispensable en la valoración audiológica pediátrica para detección temprana de hipoacusia. Así como en la timpanometría, también debe usarse un tono de prueba de 1000 Hz. Ojo, esa posibilidad no la tienen los equipos antiguos, pero los equipos nuevos ya tienen esa posibilidad de realizar la timpanometría. Obviamente se pueden buscar todas las frecuencias, 500, 1000, 2000 y 4000, pero siempre con un tono de base de 1000 Hz. A eso me refiero. No estoy hablando de hacer una medición de reflejos estapediales en 1000 Hz, porque eso lo puede hacer cualquier equipo clínico, incluso de los antiguos, pero el tono de prueba es de 226, igual que en la timpanometría. Eso no me sirve para pacientes menores de 9 meses, que es lo establecido actualmente en guías clínicas. Pueden utilizarse tanto estímulos de banda ancha como tonos puros para medirlo, y son una herramienta muy valiosa en el diagnóstico de neuropatía auditiva. Berlin lo ha establecido desde hace ya muchos años, ¿sí? Incluso él hacía una prueba en pacientes variantes de screening, digamos, para
para neuropatía auditiva, en donde pacientes que tenían emisiones otoacústicas presentes y que no tenían reflejos estapediales o que tenían reflejos estapediales con umbrales muy elevados, era un paciente con alto riesgo de tener neuropatía auditiva, ¿no? Y entonces ya lo mandaba a estudio diagnóstico formal. La media de presentación de reflejos es de 57 decibeles para estímulos de banda ancha y de 65 hasta 81 decibeles para estímulos tonales. Y hay que tomar en cuenta las variaciones posibles en la intensidad del estímulo, porque el tamaño del conducto auditivo tiene mucho que ver en cuanto a esto. Entonces no se puede tomar estandarización en pacientes mayores de 9 meses para hacerlo en menores de 9 meses. Tiene que tener su propia estandarización. Aquí del lado derecho les pongo una gráfica de un estudio que me pareció muy interesante, en donde se comparaba, precisamente está con gris oscuro, los reflejos estapediales, obviamente en menores de 9 meses, con audición normal. El porcentaje de presentación de reflejos estapediales con sonda de 226 en cada frecuencia, 500, 1000, 2000, 4000, y con gris claro la frecuencia de presentación de esos mismos reflejos estapediales, pero con tono de prueba de 1000 para las mismas frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000. Y como se podrán dar cuenta, prácticamente tienen el 100% de presentación cuando se utiliza el tono de 1000 Hz en todas las frecuencias, y vean la gran variabilidad que hay en las gráficas más oscuras, las que están a un lado de las gráficas claras más elevadas, en donde dice presente, de cómo puedo tener hasta el 50% en 1000 Hz de presentación si lo hago con un tono de prueba de 226. Es decir, estoy echándome un volado, como decimos en México, ¿sí? Estoy lanzando una moneda al aire y determinando si tiene o no tiene reflejos ahí. Por lo tanto, es bien importante tomar en cuenta todo esto. Pasamos al siguiente estudio, que son las emisiones otoacústicas. Esta herramienta, a pesar de no estimar los umbrales de audición, pues tiene características que nos ayudan a inferir si existe o no un problema con los umbrales. Es indispensable que tener la función de oído medio absolutamente normal, y con las emisiones simplemente es muy complicado discernir entre pacientes con audición normal o hipoacusia superficial, ¿sí? Si yo le hago unas emisiones y están presentes, incluso ya estoy hablando de modo diagnóstico, no estoy hablando ya de tamiz, estoy hablando de diagnóstico. Y tiene emisiones presentes, eso tampoco me garantiza que tenga audición normal, podría tener una pérdida auditiva superficial. Ahora, se menciona la utilidad de ambos tipos de emisiones otoacústicas. En algunas guías clínicas tienden a priorizar un poco más a los productos de distorsión, pero en general se aceptan ambas como válidas en términos ya de diagnóstico, no de tamiz, repito. Y sabemos que los niños con emisiones presentes, los umbrales auditivos deben encontrarse por debajo de 30 decibeles. Y con funcionamiento normal de oído medio, que esto es una característica vital, es decir, yo preferentemente no hago unas emisiones otoacústicas si antes no tengo un estudio de timpanometría, obviamente apropiado para la edad con tono de 1000 Hz. Si no, la verdad es que estoy poniendo en riesgo el resultado, porque si encuentro emisiones otoacústicas presentes, pues qué bueno, pero si encuentro ausentes, necesariamente tengo que ir a hacerme un timpanograma para ver qué ocurre. Si yo de inicio hago una timpanometría de alta frecuencia y encuentro que el paciente tiene anormalidad en el oído medio, pues ni siquiera me voy a tomar la molestia de hacer unas emisiones otoacústicas, no voy a perder tiempo y además recursos en hacer un estudio que ya sé que no va a ser válido porque no cumple con uno de los requisitos básicos, que es tener integridad del oído medio. Hay que recordar que los protocolos de diagnóstico son diferentes a los protocolos de tamiz, y evidentemente la información que nos dan es sumamente diferente. No puedo hacer inferencias diagnósticas si sigo utilizando un estudio basado en tamiz auditivo. Existen algunas diferencias prácticas entre emisiones otoacústicas de productos de distorsión y transientes que nos podrían hacer elegir entre un estudio u otro cuando hablamos de diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, si quiero explorar más hacia frecuencia de 1000 Hz, preferiría utilizar transientes, pero si lo que estoy buscando son frecuencias por arriba de 4000, pues preferiría utilizar productos de distorsión, por ejemplo, ¿no? Que son más precisos en ese sentido. Entonces, los protocolos no recomiendan un tipo sobre otro, pero sí es importante utilizar protocolo de diagnóstico cuando estoy haciendo diagnóstico,
y no protocolo de tamiz para diagnóstico, ¿sí? Esto lo vemos también frecuentemente en nuestro actuar diario, que llegan los pacientes, es que ya lo estudiaron, ya llega para protocolo de implante coclear, ya le hicieron todos los estudios. Sí, pero me traen unas emisiones otoacústicas que fueron realizadas en modo de tamiz, con 4 frecuencias únicamente, ¿no? Y la verdad es que ahí yo necesito un mayor rango frecuencial, buscar entre octavas, un mayor número de respuestas entre octavas para ver qué es lo que estoy encontrando y tener un diagnóstico mucho más preciso, ¿sí? Ahora, una vez que ya iniciamos el proceso habilitatorio, pues es indispensable obtener umbrales auditivos estimados por un método conductual lo antes posible. A partir de los 4 o 5 meses mencionan las guías clínicas que deben obtenerse umbrales por reforzamiento visual específicamente, ¿sí? Y aquí se habla, repito, específicamente de reforzamiento visual, que todos conocemos esa técnica, que es una técnica muy interesante y que cuando se sabe aplicar bien, pues es realmente de utilidad para obtener umbrales realmente bastante precisos. Esto con el objeto de obtener no solamente umbrales por vía aérea, sino también por vía ósea y además buscar la ganancia de los auxiliares auditivos cuando ya han sido adaptados a través de una audiometría por campo libre utilizando el reforzamiento visual. Ojo, la estimación de umbrales auditivos mediante expresión facial o audiometría por observación de la conducta no es considerado como un método condicionado. Es decir, ahí no está realmente participando el paciente activamente. Ahí está basado esto en la observación subjetiva del observador que está manejando el audiómetro. Al no considerarse un método condicionado, no es considerado un método válido para la obtención de umbrales, ¿sí? No puedo basar mi adaptación o mi diagnóstico, etcétera, simplemente en la audiometría por observación de la conducta o en expresión facial. Eso no debería hacerse. Su uso se limita únicamente a obtener más datos para la revisión cruzada. Y las observaciones que obtenemos ahí, pues son comparables a las observaciones que nos hace saber la mamá de cómo se comporta en casa y el papá y la abuelita y etcétera. A ese nivel está, ¿sí? Entonces debemos utilizar audiometría por reforzamiento visual con respuestas condicionadas, obviamente, visuales condicionadas, para obtener los umbrales en estos pacientes. Y bueno, voy a terminar con algunas reflexiones. En ocasiones a las instituciones y a algunos profesionales pues les resulta muy conveniente pensar que con adquirir un equipo de tamiz auditivo están atendiendo a la población de niños hipoacúsicos. Pero hay que mencionar que el tamiz auditivo no tiene utilidad alguna si no está seguido de todo un programa que garantice, uno, un acceso a un diagnóstico nosológico como marcan las guías clínicas; dos, un acceso a un programa habilitatorio en donde se cuente con la posibilidad de proveer auxiliares auditivos y terapia auditiva verbal a los pacientes diagnosticados; y tres, acceso a un programa de implantación coclear para los casos que lo requieran, hacer el manejo más adecuado en la actualidad para hipoacusia profunda y en muchas ocasiones también para hipoacusia severa. Si no tenemos todo eso que sustente todo un manejo audiológico, incluso multidisciplinario, pues la verdad es que el tamiz auditivo, pues como que es únicamente una situación anecdótica, ¿no? Y de hecho, pues no deberían establecerse programas de tamiz auditivo, pues se asume a este como un objetivo y no como un medio. Es decir, vamos a hacer un programa de tamiz auditivo. No, no quiero hacer un programa de tamiz auditivo porque el tamiz auditivo no es la estrella de la película, ¿sí? Deberíamos establecer programas de intervención temprana en hipoacusia para garantizar que el objetivo sea el seguimiento de estos pacientes. Al hablar de intervención temprana, necesariamente estoy hablando de detección temprana, porque no puede haber intervención temprana si no hay detección temprana, obviamente. Entonces es muy importante enterar siempre a nuestros colegas y también a las autoridades de las instituciones de qué se trata todo este asunto y que no es nada más decir, señora, sospecho que su hijo no escucha bien porque tiene un tamiz no aprobado y pues vea cómo le hace, ¿no? Váyase a su casa a llorar y después búsquele, ¿no? Ahí a ver cómo le hace usted, ¿no? Ya no es mi problema, ¿sí? De eso no se trata. Los audiólogos pues tenemos la obligación de contar con los equipos necesarios para realizar un diagnóstico preciso para todos los grupos de edad. Ya decía yo que no necesariamente que yo los tenga ahí físicamente, sino que puedo
tener el recurso de enviarlos a otro lugar, a otro consultorio, a otra institución, para que me hagan esos estudios y yo pueda contar con ellos para dar un manejo adecuado a mis pacientes. Y tenemos obviamente la obligación de saber utilizarlos y estar actualizados en su manejo para cumplir con los objetivos de diagnóstico y tratamiento cuando es oportuno, porque evidentemente dependen demasiadas cosas de lo que nosotros hacemos. De lo que nosotros hacemos en los primeros meses de vida de esos seres humanos que tienen pérdida auditiva discapacitante, ¿sí? De eso que nosotros hacemos depende en gran medida lo que va a pasar con la funcionalidad de esos pacientes a futuro, a largo plazo. De nosotros depende si tenemos personas que puedan integrarse a la comunidad de oyentes y que puedan llevar una vida sin mayores restricciones, o tener pacientes que pues requieran de otro tipo de comunicación que no siempre está generalizada y que pues eso los va a privar de alguna manera de tener acceso a toda la información acústica que tenemos en este mundo, ¿no? Las guías clínicas pues son la evidencia publicada de que al realizar los procedimientos de cierta manera y en cierto orden, pues nos acercaremos más a un resultado óptimo, de acuerdo a lo que se espera de nosotros como especialistas. Y sí es importante no perder de vista que aunque nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer, en realidad todas las herramientas con las que contamos actualmente solamente nos dan una visión parcial de un fenómeno tan increíblemente complejo como es el fenómeno auditivo, que aún ni siquiera terminamos de entender del todo, ¿sí? Entonces tenemos que armar ese complejísimo rompecabezas con información que nos hace suponer cómo debería estar funcionando un sistema vivo, basándonos en números, en cifras que nosotros estamos obteniendo con nuestras herramientas. Y bueno, pues quisiera terminar con esto. Siempre tenemos que aprender, todos podemos aprender de todo y de todos podemos aprender también de lo que nosotros hacemos y de nuestros errores, pero lo único que no es válido es pensar que ya lo sabemos todo y que ya no tenemos nada más que aprender. Y bueno, pues termino, agradezco mucho su presencia, agradezco a los que están todavía hasta el final de esto y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente plática. Creo que se abordaron todos los estudios importantes a realizar. Creo que hemos recibido muy buenos comentarios. Hay algunas preguntas que quisiera leerle. Nos preguntan, ¿cuál sería el protocolo de diagnóstico con las emisiones otoacústicas? Bueno, las emisiones otoacústicas, como ya vimos, son una parte importantísima en el diagnóstico audiológico y se pueden utilizar para un montón de situaciones, ¿no? Para todos los pacientes, de hecho, que hemos diagnosticado con hipoacusia, les tenemos que realizar emisiones otoacústicas, porque recordamos que las emisiones nos hablan específicamente de un área muy precisa de la cóclea, que son las células ciliadas externas, ¿sí? El hecho de que tengamos emisiones otoacústicas presentes, pues implica que esas células ciliadas externas están en buena salud o una salud suficiente como para producir emisiones otoacústicas, pero pues no me habla tampoco de cómo están las células ciliadas internas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es importante contar con este estudio. Hay funciones muy específicas que tienen las emisiones otoacústicas, por ejemplo, en términos de neuropatía auditiva, por ejemplo, en términos de seguimiento de pacientes con ototoxicidad, porque sabemos perfectamente que una lesión coclear por ototóxicos primero se refleja en las emisiones otoacústicas antes que reflejarse en la audiometría o en los potenciales. Entonces, la verdad es que es una herramienta básica, indispensable para el seguimiento de todos nuestros pacientes audiológicos cuando hay patología, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Doctor, hay otra pregunta. Pregunta Adriana Zamora. ¿Cómo sopesar los programas de promoción y prevención que incluyen tamización, niños y adultos, y que son realizados por personal que ha sido capacitado para manejar el equipo, no para leer o interpretar los resultados? Y la necesidad de atacar los efectos de no manejar de manera oportuna una pérdida auditiva y que el individuo desarrolle sus potencialidades o inetración social laboral. Bueno,
Mencionaba yo a lo largo de la plática que hay varios tipos de tamiz. Yo me estoy enfocando específicamente al tamiz auditivo neonatal, ¿no? Que es el que tiene que ver con detección temprana. Pero hay, por ejemplo, estudios o programas de tamiz en adultos, por ejemplo, laborales, ¿sí? Hay tamiz escolar también, que es válido realizar y en el que se encuentran, por ejemplo, a veces problemas conductivos o a veces hipoacusias unilaterales, o etcétera. Entonces, todo programa de tamiz a cualquier edad es válido. ¿Sí? No siempre es posible que haya un médico especialista o un fonoaudiólogo, en el caso de los países de Centro y Sudamérica, aplicando los estudios. Es válido que haya algún personal paramédico capacitado realizando estudios, siempre y cuando estemos hablando de que tengan criterios muy precisos para pasar o para referir. Ojo con esto, ¿sí? Los estudios de tamiz no están sujetos a interpretación como tal. Simplemente se dan esas dos posibilidades, pasar o referir. Entonces, si la persona que aplica el tamiz está consciente de que solamente debe limitarse a hacer eso, no tratar de interpretar más allá de lo que marcan las guías que se le han dado, y eso redunda en que los pacientes tengan atención especializada más adelante, a mí me parece perfecto que existan, ¿sí? La cosa es que no se piense que cuando se hace un tamiz se está haciendo una valoración audiológica completa, porque eso sí es un error. O que se pretenda dar tratamiento basándose simplemente en un estudio de tamiz. Eso, como ya mencionamos, no es buena idea. Doctor, nos piden si podría, por favor, volver a compartir la gráfica de la timpanometría de 1000 Hz. Sí, cómo no. Es esa, ¿no? No, la que tenía del estudio con la gráfica en barras, la tenía en barras. Ah, ya. Mm, Ahí está. Esa, perfecto. Y bueno, aprovechando que deja esa, también preguntan, ¿cómo se utilizarían las otoemisiones para seguimiento de los pacientes que se le administraron ototóxicos? Gracias. Esto depende mucho de qué tipo de tratamiento se le haya dado, porque si ha sido, por ejemplo, un ototóxico, un aminoglucósido, eh, uno tiene que dar seguimiento muy seguido en el primer mes después de haber administrado dicho tratamiento. Pero si ha sido, por ejemplo, por quimioterapia en los pequeñitos que tienen cáncer, pues el seguimiento tiene que ser mucho más seguido y tiene que ser durante un tiempo después de cada ciclo de quimioterapia. ¿Sí? Entonces eso es completamente variable y dependiendo, y hay que estar muy en contacto precisamente con los médicos tratantes, ya sea con los infectólogos o con los oncólogos en su caso para establecer esto. Muchas gracias, doctor. Comentan, Estefanía Flores. Buenas tardes, muy interesante y magnífica su exposición. Sabemos que en mi país, Ecuador, los doctores dicen que el único examen válido para calificar discapacidad auditiva son los potenciales evocados auditivos, indicando que la audiometría es subjetiva y el potencial es un estudio objetivo. Terrible, aún no entienden la importancia de que para dar un diagnóstico se requiere una batería completa de los exámenes. ¿Usted qué diría ante esto que quieren normatizar? Pues diría lo que usted ya dijo, terrible. La verdad es que no, creo que es una falta de información tremenda la que se demuestra y no sé qué ocurre en otros países, pero en México sí es una constante que a veces las personas que están a cargo de los programas a nivel político no se toman la molestia de consultar a los expertos que están todos los días en el campo audiológico para normar esas cosas, ¿no? Ellos utilizan mucho este tipo de programas como una herramienta política, no como una herramienta médica. Y si uno toma en cuenta criterios específicamente médicos, uno está englobando también ciertos criterios éticos que van junto con la práctica médica. Entonces, creo que es labor de los especialistas en audiología, ya sea audiólogos, médicos audiólogos, fonoaudiólogos o como se llamen en determinado país,
el comunicarse con la gente que está tomando decisiones y traducirles las guías clínicas para que sepan de qué se trata todo esto que estamos tratando, ¿no? Ya lo mencionaba yo, los potenciales son una herramienta valiosísima, son un estándar para niños pequeñitos, pero no, ni siquiera se considera un estudio de audición, y eso no lo digo yo, lo dicen las guías clínicas, ¿sí? Y lo dicen gente renombrada como James Hall, etcétera. Cuando uno se pone a analizar todo eso, pues nos damos cuenta de que tenemos que abrir un poco nuestra perspectiva de esto para manejar a los pacientes. Ujú. Pregunta también la doctora Paula Milán. Considerando que sugiere hacer protocolo confirmatorio a los 2 meses de edad, ¿sugiere realizarse el estudio bajo sedación? ¿Alguna sugerencia para la preparación del bebé para el estudio? La sedación siempre es una herramienta útil cuando no conseguimos sueño fisiológico en los pacientes. Pero incluso en las guías clínicas se menciona que es preferible hacerlo bajo sueño fisiológico porque la sedación implica necesariamente un cierto riesgo a la administración de cualquier fármaco que tenga pues fines de sedación, de anestesia, etcétera, ¿no? Hay que tomar en cuenta que este es un estudio electivo y que la verdad es que cuando uno trabaja durante mucho tiempo en institución, se da cuenta de que basta con explicarle bien a los pacientes la importancia de un buen desvelo para obtener un resultado confiable y no hace falta, en la vasta mayoría de los casos, se lo puedo decir, yo que trabajo con pacientes de alto riesgo, porque los únicos pacientes que veo son de cuidados intensivos, es rarísima la ocasión en la que se requiera realmente sedación a los pacientes. Muchas gracias, doctor. También pregunta Paula Arias. Si un neonato o niño menor de 6 meses se le realiza potenciales evocados auditivos automatizados se da por hecho que las emisiones otoacústicas también pasan. No, de ninguna manera. Puede ser que pase los potenciales auditivos y puede ser que no pase las emisiones otoacústicas. Yo mencionaba hace rato que hay estadísticas que hablan de que un paciente puede aprobar el tamiz con potenciales porque tiene umbrales, por ejemplo, en 45 decibeles, ¿sí? Y si tiene umbrales en 45 decibeles, podría aprobar el tamiz por potenciales, pero no va a aprobar el tamiz con emisiones, porque el límite para aprobar el tamiz con emisiones es de 30 decibeles aproximadamente. Entonces, si hay casos en los que se hace tamiz con potenciales y lo pasa, y tamiz con emisiones y no lo pasa, es motivo suficiente para dar seguimiento diagnóstico y evaluar que no haya un problema a lo mejor conductivo. ¿Sí? Gracias, doctor. Podría ser que tuviera incluso moco en el oído y que pueda aprobar el tamiz con potenciales, aún con moco en el oído, pero no va a aprobar el de emisiones. Eso ya es un dato importante. Muchas gracias, doctor. También Melissa Álvarez pregunta, si en el timpanograma de 1000 Hz es usual encontrar reflejos acústicos presentes, ¿qué pasa si estos salen ausentes a pesar de tener los demás estudios positivos? Me imagino que aprobados, ¿no? Con respuesta. Sí, depende de cuáles estudios, porque si le hicimos, por ejemplo, emisiones otoacústicas y tiene emisiones otoacústicas y le hacemos reflejos estapediales y no tiene reflejos estapediales, hay que tener mucho cuidado, podría tratarse de una neuropatía auditiva. Y lo que tendríamos que hacer es hacer unos potenciales para descartar esta situación. Y por otro lado, también verificar que efectivamente haya un timpanograma normal. Porque si yo me limito a hacer únicamente reflejos estapediales sin haber hecho antes una timpanometría, podría ser que tuviera timpanogramas B ese paciente que yo no me doy cuenta y que no tiene reflejos simplemente porque tiene el oído ocupado. También preguntan, una vez que ha detectado hipacusia en un paciente y realiza intervención a través de la adaptación, ¿cuándo considera pertinente realizar ganancia a través de campo libre? Me he encontrado con mucha resistencia a realizar ganancias entre algunas entidades. Las guías clínicas mencionan que a partir de los 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Porque a los 5 meses el paciente ya tiene o ya debería tener por lo menos sostén cefálico y ya puede localizar de alguna forma la fuente sonora por lo menos a esa edad, por lo menos a 45 grados de angulación en el plano horizontal.
Entonces, este hito en el neurodesarrollo es básico para que el paciente pueda realmente voltear hacia donde está el estímulo visual y poder hacer una audiometría por reforzamiento visual. Un bebé de 3 meses que no tiene todavía control de los músculos del cuello y que no va a localizar de dónde viene la fuente sonora, obviamente no puede hacer una audiometría por reforzamiento visual, ¿sí? Por razones obvias. Entonces, se puede hacer esto. Obviamente se requiere tener entrenamiento, se requiere tener el recurso de la audiometría por reforzamiento visual y obviamente se requiere leer las guías para saber de qué estamos hablando con esto, cuándo está aceptado y cuándo todavía no. Mencionaba yo durante la plática que la expresión facial o la audiometría por observación de la conducta no se considera un método válido, desde el punto de vista formal, como un estudio audiológico o auditivo más bien, porque no hay una participación activa del paciente, no se consideran respuestas condicionadas. Claro. También pregunta Lina Jimeno, ¿desde qué edad se puede evaluar los reflejos para que sean confiables y que el arco reflejo esté maduro? Desde el nacimiento, pero si se quiere dar un poco más de opción, tenemos hasta antes de los 2 meses para hacer la prueba. Es decir, en los pacientes a lo mejor que fueron muy prematuros, es posible todavía esperar hasta antes de los 2 meses para tener todos los estudios y estaríamos en tiempo. Obviamente aquí en los pacientes prematuros utilizamos no la edad cronológica, sino la edad corregida, que eso es un punto importante también. También preguntan, ¿qué examen determina la desincronía auditiva? No es solamente un examen, hay varios y en la actualidad no se conoce solamente como desincronía auditiva, se conoce como trastorno del espectro de neuropatía auditiva y hay todo un protocolo a seguir que tiene que cumplir con ciertas características para poder hacer el diagnóstico. No está basado en un solo estudio. Se puede hablar, por ejemplo, de potenciales auditivos con componentes bioeléctricos ausentes o severamente afectados y o la presencia, más bien, y la presencia de emisiones otoacústicas y o microfónica coclear en ese mismo paciente. Se agregan otro tipo de criterios, como puede ser la ausencia de reflejos estapediales, característicamente, y en todo caso algunos otros adicionales como la electrococleografía que se puede realizar para establecer la topografía de la lesión. ¿Sí? Pero no es solamente un estudio, es todo un protocolo que se tiene que hacer. También comentan, buenas tardes, gracias por la charla. Me gustaría saber cómo es la clasificación de la timpanometría de 1000 Hz. Nos decía que no es la misma de la de Yerger. Muchas gracias. Sí, no es la misma. Se requiere una interpretación especial. Básicamente, la más aceptada actualmente implica que sean una curva positiva o una curva negativa. Si es positiva, significa que el oído medio está funcionando bien. Si es negativa, significa que ese oído medio no está funcionando bien. Así de sencillo. Y hay otra que es la indeterminada, donde no podemos saber por las características de la curva. Es importante entender que la timpanometría de alta frecuencia no se refiere tampoco a otra técnica que se estuvo usando hace unos años, que es la técnica de multifrecuencia, en donde se comparaba 226 con 678 Hz y había una clasificación especial, que era la clasificación de Van Hoys, que hablaba de 1B, 1G, 3B, 1G, etcétera. O sea, lo trataba todo en función de si predominaba la rigidez o la masa en estos sistemas timpanociculares. Pero en este caso, pues eso ameritaría realmente un webinar completo para saber la interpretación. Muy en resumidas cuentas, se habla de curvas positivas normales o negativas anormales. Muchas gracias, doctor. Hay una última pregunta. En el caso de pacientes prematuros, ¿el protocolo de detección de hipacusia requiere algún ajuste en tiempo para realizar las pruebas? Se sugiere iniciarlo a partir de las 37 semanas de edad corregida. Si se hace antes, la verdad es que sí se puede pues cometer algunos errores metodológicos. El conducto auditivo, por ejemplo, ya de entrada pues va a ser todavía más pequeño de lo que uno esperaría.
la piel del conducto se colapsa más fácilmente, etcétera. De hecho, una de las razones por las que se utiliza el tono de 1000 Hz en los pacientes neonatos es precisamente ese, que en un bebé de esa edad, ahí al estar todavía no osificada una parte, la parte interna del conducto auditivo externo, al tener piel muy redundante todavía en el conducto, etcétera, lo que predomina es la masa, no la rigidez. Conforme el pequeño va creciendo y normalmente a partir de los 9 meses ya no predomina la masa, sino la rigidez. Entonces, cuando predomina la masa es mucho más fácil obtener respuestas con una frecuencia alta, como pueden ser 1000 Hz, y cuando ya predomina la rigidez es mucho más fácil obtener respuestas con una frecuencia baja como es 226. Entonces, lo menos que podemos hacer es esperar hasta la semana 37 de edad para empezar con nuestro protocolo. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ya fue la última pregunta. Le queremos agradecer por parte de todo el equipo de Interacoustics México por acceder a dar esta excelente plática. Para toda la gente que nos pregunta si va a quedar grabada la charla, va a quedar grabada y se va a subir a la página oficial de la Academia de Interacoustics, probablemente en un tiempo, digamos, 1 o 2 meses en lo que se edita el video, pero va a quedar grabada. Y pues, doctor, muchísimas gracias. Recibimos muy buenos comentarios y pues los esperamos de nuevo el siguiente sábado. Voy a pasar el micrófono a Luis Rosas porque quiere dar algunos comentarios extras. Muchísimas gracias, doctor.